capítulo 18. En Jueces, el capítulo 18, hay un verso, el verso 25, en Jueces 18, el verso 25 que dice, ¿lo encontraron? Y los hijos de Dan le dijeron, ¿qué le dijeron? No des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Este pasaje que leímos nos lleva a pensar que esto de temperamentos hace mucho rato que se conoce, ¿cierto? Hermana Liria. Saludos, hermana Liria. ¿Usted sabe por qué recuerdo yo tanto a la hermana Liria, esta joven? Me parece verla cuando llegó a la iglesia con su uniforme escolar, con otra joven, ¿no? Con Mónica, y llegaron allá a París un martes, se sentaron por allá, yo no sé si iban a burlarse o qué, pero allá entraron, y el Señor las cogió esa noche y las trajo hasta el altar y las puso a hablar en lengua, ¿cierto? Es una bendición, gracias a Dios, y me alegra verla permaneciendo en el camino. Entonces, hermano, que esto nos enseña que los temperamentos hace mucho rato se conocen. De hecho, la ciencia dice que Hipócrates y Galeno, dos griegos médicos, Hipócrates y Galeno, ya definieron lo que era, pero ellos lo hablaban que era en la sangre, cómo era la persona, sangre caliente, sangre calmada, y hablaban de esas cuatro partes que se mezclan después, pero que ya en la Biblia, mire que incluso se conocía, porque mire que los de esta tribu de Dan, la historia pues es larga, no la vamos a contar, pero dice que ellos fueron y se trajeron un efod, una imagen que tenía un hombre por allá, y le quitaron su efod y su imagen y se la llevaron, pero el hombre salió detrás de ellos gritándoles que le devolvieran su imagen, y entonces los de Dan les dijeron, mire, es mejor que se devuelva, no siga gritando detrás de nosotros, porque aquí con nosotros hay unos de ánimo colérico. O sea que eso nos dice que el colérico es muy rabioso, iracundo, ¿cierto? Entonces dice, no sea que los de ánimo colérico se enojen y entonces le vaya peor. Mejor, hermano, váyase. A uno le dirían ahora los de las bandas, hermano Rey, ya perdió. A uno le dirían ahora las bandas que lo robaron, ya perdió, no grite, ya le quitaron el celular, váyase, ya perdió. Entonces, el temperamento es algo que no se puede quitar. Es decir, y el hermano Jorge, como más estudioso, seguro en la palabra, me ayudará, no se puede quitar. Tal vez se pueda controlar, tal vez el Espíritu Santo lo controle, pero la persona, como es, de hecho la biología dice que los ácidos nucleicos son los que transmiten los caracteres hereditarios de padres a hijos. Transmiten caracteres hereditarios. Entonces, muchas personas pueden decir, así es, igualito al papá. Así es el papá de bravo. Así es el papá de iracundo.
así es de rabieta, así era de rabioso. Y eso se puede controlar, pero no se podrá quitar. Aunque la Biblia habla de que, por ejemplo, Dios controló a Moisés, quien en un momento Moisés era, se dice, iracundo, y en un momento de ira mató a un egipcio. Pero el Espíritu Santo lo controló, lo transformó de tal manera que llega a decir la Biblia, y aquel varón Moisés era más manso que todos los hombres. ¿Cierto que llega a decir así? Entonces, claro, hoy uno se encuentra pues mucho hermano que dice de pronto arremangándose la camisa, manso pero no menso. ¿Cierto? Arremangando la camisa, manso. Así había en Jorge, había un pueblo donde todo pastor que llegaba, había un hombre que le salía al parque y le daba en la cara. Usted es nuevo pastor, tenga y aguántese. Porque la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Que si le dan en una mejilla, ponga la otra. Y todo pastor nuevo que llegaba, usted no pastor, y aguántese. Y entonces decía que una vez llegó el pastor y le tocó a Juan Osorio. ¿Conociste a Juan Osorio? Y le tocó al hermano Juan Osorio, y cuando llega el hombre, usted es nuevo pastor, usted es de los que le dan en una mejilla y voltea la otra, ¿cierto? Y el pastor se arremanga la camisa. Hay unos que se dejan dar. Hay unos que se dejan dar. Entonces, los temperamentos siempre han existido porque cada persona tiene uno propio y reacciona de manera diferente ante las diversas circunstancias, ¿cierto? Algunos reaccionan de manera triste, otros de manera tranquila, otros se deprimen, otros más dicen que si no se pudo, ni modo, que lo intentarán de nuevo. Algunos son de temperamento tranquilo, otros de temperamento triste, otros más de temperamento alegre, otros más de temperamento reactivo, impulsivo y coléricos. Y eso es lo que podemos decir, que ahí el Espíritu Santo puede controlar las fortalezas y direccionarlas, y las debilidades puede también ayudarnos para que nosotros seamos realmente cristianos, como el texto que leyó la hermana al iniciar el culto. Porque el que está en Cristo es que, y quiere decir que va a dar el fruto de sus progenitores, o quiere decir que ahora tiene que dar el fruto del Espíritu. ¿Cierto? El fruto del Espíritu. Y entonces ese fruto del Espíritu, eso no tiene ley. No tiene ley. Porque dice que contra este no hay ley. ¿Cierto? No hay ley, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley. No hay ley. Entonces es lo que vamos a nosotros a mirar realmente en esa parte. ¿Qué tanto nos identificamos? ¿Qué tanto demostramos el cristianismo? ¿O todavía nuestro temperamento se sale a relucir cuando nos sacan la rabiecita? Cuando dice, nos levantamos con el apellido, ¿cierto? Porque hay muchas cosas, dice, hoy se levantó mal. Y a veces surge por nada cualquier situación, cualquier problema, por cualquier cosa. Sí, por cualquier cosa. Llega un esposo sanguíneo y le dice, mija, el sábado, este sábado nos invitaron para que vamos a
para que vamos allí a una parte donde hay una finquita de un amigo, de un hermano, una finquita, lo más de buena, es una casita pequeña, tiene 3 piecitas, pero allá nos acomodamos y yo le dije que íbamos. Y entonces la esposa dice, sí, ¿y a dónde vamos a dormir? Mija, si nos toca dormir en la acera. ¿Sí? ¿En la acera? ¿Y si llueve? ¿Y si hay culebras? Ah, ya comenzó a molestar, ya, claro, uno no la puede invitar a nada. Entonces eso surge en un problema. Ah, ya, claro, porque si va donde una esposa melancólica que todo lo analiza, que todo lo examina, que es perfeccionista, que es negativa a veces, pero tiene un esposo sanguíneo que no le ve negativo a nada, sino que cuando ya está ya metido dice, ¿yo a qué vine? ¿Yo por qué vine? Es cierto, me hubiera quedado mejor en la casa, pero me vine a dormir aquí y aquí aguacero que cayó, no, qué pereza. Y entonces se aburre y entonces la esposa dice, ¿vio? Entonces por eso a veces puede haber el problema porque no se conoce la situación bien como es. Vamos a mirar en esta enseñanza entonces esas cualidades. Por ejemplo, en la Biblia encontramos un Pedro sanguíneo, un Pablo colérico, ¿cierto? Conoce tu temperamento, conoce tu temperamento. Pasamos por favor. Decíamos entonces, el temperamento es una combinación de características que heredamos de nuestros padres. Nadie sabe dónde reside, pero se cree que se halla en algún lugar de la mente o del centro emocional. Esa es la parte del temperamento. ¿Qué es? Entonces definimos qué es el temperamento. Es una combinación de características que heredamos de nuestros padres. Entonces no es malo que cada uno tenga su temperamento. ¿Qué es el problema? Que esas fortalezas las lleve al servicio del Señor y que esas debilidades se las controle el Señor. Porque el sanguíneo tiene un problema que es una debilidad que a veces habla demasiado. Pasamos por favor. Aquí el temperamento de una persona lo hace. Entonces lo hace ¿qué? Lo hace abierto. Vamos pasando ahí la flechita por favor. Abierto, extrovertida, tímida o introvertida. ¿Qué es esas palabras? Que una persona abierta, hay personas que pueden estar en una fila, pueden estar haciendo la fila para pagar los servicios públicos, pueden estar en el hospital haciendo la fila, pueden ir con el que estén y en un segundo, en un minuto, tiene 2, 3 amigos, ya está hablando, ¿cierto? Y con todos tiene amigos y con todos está conversando. Pero hay personas que no tienen esa facilidad. Y entonces hay personas que pueden estar medio día en una fila y alguien le pregunta, ve, ¿cómo llama la señora de enseguida? No sé. Porque es tímida o introvertida. Persona que hay que sacarle pues la palabra con ganzúa. ¿Cómo está? Bien. ¿Cierto? Como el gringo. O sea que el gringo se diferencia mucho del colombiano, porque el gringo cuando dice no, now. Entonces dice now. Entonces una persona llama a una casa en un gringo y dice, ¿está fulano? Y dice, no, ya. Un colombiano llama a una casa, ¿está fulano? Y el que le contesta dice, no está porque se fue para el centro a dar una vuelta a pagar los servicios y de edad sale y va pegado. ¿Cierto? Entonces, claro, es no. Entonces la persona que es tímida, introvertida, es decir, que es más taciturno es decir, una persona
callada, en meditabunda, ¿sí? Mientras que lógico, el sanguíneo es el alma de la fiesta, es el alegre. Pasamos, por favor. ¿Por qué es importante conocer su temperamento? ¿Por qué es importante que cada uno de nosotros nos identifiquemos? Y es muy importante, vuelvo y digo, en las parejas, que usted analiza a su esposa. Lógico que ahorita miraremos, no se pueden casar dos sanguíneos. Es un problema, no se pueden casar dos coléricos, es un problema, ¿cierto? Tiene que ser lo opuesto, el polo opuesto, el que al sanguíneo lo haga reflexionar y vuelvo y le digo, no, un momentico, vamos a analizar, ¿sí? Ese negocio es muy bueno, espere, miremos, ya pensó en esto, ya pensó en aquello, ya pensó, no, yo no había pensado eso. Entonces analice. A través del temperamento se descubre con facilidad las aptitudes vocacionales, como tener buenas relaciones con otros, qué debilidades hay que mejorar, con qué tipo de esposa deberías casarte, o de esposo, Ariana. Cómo mejorar la eficacia de la vida, cómo mejorar la eficacia de la vida, es decir, ¿con qué me identifico? ¿Con qué me identifico? Entonces, esa es importante conocerlo porque, vuelvo y digo, es necesario conocernos nosotros. Porque a veces nosotros siempre decimos que, y eso lo hacen mucho los psicólogos, ¿cierto? Que los psicólogos ponen a la gente a decirle, los psicólogos ponen a la gente y le dice, mírese en la mano, mírese en un momentico, dicen los psicólogos, mírese en la mano. Ya se la miraron, ciérrenla. Y entonces le dicen, listo, ¿cuántas líneas tiene usted en su mano y hacia dónde van? ¿Cierto? Entonces usted dice, no, yo no me había fijado. No, que lo conoce pues como la palma de su mano. ¿Cierto? Entonces siempre dice, lo conozco como la palma de mi mano. Y entonces por los psicólogos dice, mire cuántas líneas y cómo van y cómo están. Entonces no te conoces la mano, ¿cierto? Entonces, por eso es importante entonces analizarnos, mirarnos para conocernos nosotros primero. Para conocernos nosotros primero, para saber dónde fallo, porque vuelvo y digo, en cualquiera de los temperamentos, sin duda que fallamos y necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, porque el sanguíneo falla por exagerado. Y a una exageración, hermano Jorge me corrige, una exageración normalmente es mentira, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Una hermana le dijo a un pastor, no me gusta, pastor, que llame mentira a mi exageración. Entonces dicen que normalmente una exageración es mentira. Le he dicho 1.000.000 de veces que se esté callado. ¿Le ha dicho 1.000.000 de veces? Entonces, una exageración es mentira. Y el sanguíneo es muy exagerado, ¿cierto? Todo le exagera, habla demasiado. El sanguíneo es peligroso. Ahorita miraremos las debilidades, las fortalezas son buenas, pero las debilidades control. Entonces, por eso, que se conozca usted, que nos conozcamos bien. ¿Qué soy? ¿Y dónde necesito que Dios trabaje en mi vida? ¿En qué parte necesito? El colérico necesita que Dios le moldee su lo diríamos así, bueno, para no decirlo sarcasismo, su voz sarcástica. El sanguíneo necesita, el colérico necesita que Dios le moldee su satirismo, porque es satírico. El colérico no es como el sanguíneo. El sanguíneo es capaz de ir donde el hermano Jorge y lo ve y lo saluda. Y perdone, hermano Jorge, que lo tome a usted por la confianza, pero entonces le ve una lagañita en el ojo y el sanguíneo no le dice nada. El sanguíneo se va por allá y dice,
Si viste al hermano Jorge, tiene una lagaña en el ojo. El colérico, quítate a la lagaña. Sí o no, el colérico de una. Quítate a la lagaña que tenés en el ojo. Cerrate ese cierre. O sea, el colérico es de una. Es directo. ¿Cierto? Es directo. Ese no se va por allá. En cambio, el sanguíneo no, qué pena, ¿no? Pero ahí le dice a otro. Y se burla de otro, de él, con otro. Entonces es peligroso por eso. El colérico tiene que dejar su voz satírica, su crueldad, porque es cruel, porque no es compasivo, como el sanguíneo, no es el colérico, no. Muy difícil que llore, muy difícil. Entonces por eso necesita que las debilidades el Señor se las moldee, que sea una persona más accesible, menos independiente. El colérico quiere hacer las cosas solos y por eso decía que Pablo es colérico, porque el colérico no admite que otro le falle. El colérico dice, no es capaz con eso, no, mijo, entonces váyase. No es capaz con eso. Eso le dijo Pablo a Marcos, ¿no? No, se devolvió, entonces quédese, mijo. Bernabé quería llevarse otra vez a Marcos y Pablo le dijo que no. No, ¿para qué no lo vamos a llevar? ¿Para que se devuelva otra vez? No, señor. Porque al colérico no le sirve el que no le sigue el paso. El que no le sigue el paso. Entonces el melancólico necesita que Dios le moldee su falta de fe, porque su negativismo a veces puede ser incredulidad, ¿cierto? Su negativismo a veces puede ser incredulidad. Sí, y el flemático necesita que Dios lo mueva, porque es que el flemático es gente que no lo mueve nada. No lo mueve nada. Como estuvo de lindo el culto, a mí no me pareció. ¿Cierto? Porque es totalmente tranquilo, relajado, puede ver todo cayéndose y él, ojo con eso que te cae. ¿Qué? ¿Cierto? ¿Conoce a algunos así? Vea. No, es la mata de la tranquilidad. Y tacaño hasta que ya. Tacaño. Dicen que el melancólico inventa, el colérico fabrica el invento que hizo el melancólico, el sanguíneo vende lo que fabricó el colérico y el flemático es el que lo compra, es el que lo disfruta. Entonces, pasamos, por favor. En pocas palabras, el temperamento te permite conocer tus debilidades o tus fortalezas. Te permite conocer tus debilidades o tus fortalezas. Y es bien importante que entonces las conozcamos. Por ejemplo, hay unas, pasamos por favor, dice, vamos a conocer estos. Por ejemplo, el chispeante sanguíneo, las características: persona cálida, viva, comunicativo, contagioso, levanta los espíritus de todos, narrador extraordinario, nunca le faltan amigos, y es ejemplo de la Biblia, es Pedro. Pedro es el señor sanguíneo en la Biblia, porque siempre hablaba y a veces hablaba donde no tenía que hablar, ¿cierto? A veces hablaba donde no tenía que hablar. Usted se imagina, por ejemplo, ¿quién se va a poner a hablar viendo una gloria de Dios como la que el Señor les mostró en la transfiguración? Fue la gloria de Dios manifestada y los vestidos del Señor se hicieron resplandecientes
Y Pedro, Señor, esto está muy bueno, hagamos 3 enramadas. Quedémonos aquí, hagamos una para usted, otra para él y otra para Moisés. O sea, ahí era el momento de contemplar, no de hablar. El Señor ni siquiera le respondió. ¿Cierto? Porque a veces el sanguíneo Pedro en todo estaba y él quería ir. El Señor viene sobre las aguas. Ah, Señor, si eres tú, que yo vaya a ti caminando. Sí, suba, hágale. Comenzó a hundirse porque el sanguíneo se mete. El pastor dice ahora: hermanos, ¿cuántos se quedan ahorita después de este culto o un domingo en la dominical para que corramos todas estas bancas y la vemos un momentico esto? Y ahí mismo, yo. Y empezando por el sanguíneo. Pero cuando ya todos se fueron y quedó solo, ¿yo por qué dije que yo? ¿Cierto? ¿Yo por qué dije que yo? Entonces Pedro está en todo y habla, y el Señor una vez le elogió. Ah, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero entonces Pedro otra vez metió el pie. Cuando el Señor le habló de la muerte, y Pedro ahí mismo lo llamó aparte. Ah, Señor, no, en ningún momento vas a permitir que eso te pase. Y el Señor, que era: apártate de mí, Satanás. ¿Cierto? Entonces hay momentos que hay que analizar, hay que reflexionar. Y Pedro, sanguíneo, como muchos esposos, llevó al Señor con los apóstoles a su casa. No hay esposos así, que muchas veces llegan con amigos y que: mija, sírvanos almuercito a los 3. Ella dice: almuercito. Ah, sí, venga. ¿Cuál almuerzo? ¿De dónde le va a dar almuerzo si solo hice 1, 2? ¿Cierto? Por el sanguíneo: mira, sírvanos almuercito, mira, sírvanos. ¿Cierto? Sírvanos almuerzo. Y la esposa por ahí: ah, sí, bienvenido. Venga. Usted era mi hijo, ¿dónde les va usted? ¿Cierto? Entonces, el ejemplo en la Biblia decíamos que es Pedro, porque es una persona, el sanguíneo es una persona cálida, amable, el alma de la fiesta, es alegre, está dispuesto, es una persona muy compasiva, llora por todo, es llorón, pero no es vengativo. Es decir, le hacen algo y al momentico está otra vez contento. ¿Sí? Pasamos, por favor. El colérico. Las características del colérico: es una persona rápida, es decir, no es como el melancólico, es más bien práctico. El melancólico es muy teórico, muy teórico. El colérico es más bien práctico, lleno de planes, activo, ambiciones, práctico, defensor, voluntarioso. Lo del colérico es la autosuficiencia. No importa, si ustedes no quieren, yo lo hago solo. Trabajo solo aquí, no importa con cuántos me quedo. Líder natural, se fija metas, es independiente. Es una persona muy autosuficiente, y decíamos que debe pedirle al Señor que le moldee, porque ante todo, yo no creo que aquí en la iglesia nosotros podamos ser autosuficientes. Aquí tenemos que depender, ¿sí o no?, de Dios, de su palabra y del consejo de los sabios. Porque alguien decía que el hombre espiritual tiene 4 partes a dónde ir antes de tomar una decisión. ¿Sí? Va a Dios, a su palabra, a sus rodillas y al pastor, a los sabios de la iglesia. Entonces, no puede ser autosuficiente. No puede ser autosuficiente porque puede que a alguien en su autosuficiencia le vaya bien en decisiones en el mundo o en sus negocios, pero en el camino cristiano dependemos. ¿Sí o no? Pasamos, por favor. El melancólico.
es una persona que es muy analítico, perfeccionista, amigo fiel, conoce los obstáculos y peligros, sacrificio personal, exquisito gusto artístico, depresivo. Entonces el melancólico, dijimos que es la persona que más analiza todo. Eso sí, no le haga algo a un melancólico, porque el sanguíneo se le olvida, el colérico le da rabia de momento y es iracundo, pero el melancólico es duro de olvidar una ofensa, duro de olvidar una ofensa. Entonces necesita que el Señor le moldee esa debilidad, porque ¿qué es más fácil para ustedes? ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿Perdonar o pedir perdón? ¿Qué es más fácil para usted? Para usted. ¿Qué es más fácil, perdonar o pedir perdón? Es más fácil. Perdonar, pero que no me vuelva a hablar. Sí. Perdonar, pero hasta aquí. Sí, yo le perdono, sí, yo le perdono ya. Pero eso sí, no me vuelva a cruzar en el camino. Entonces el melancólico, claro, guarda más rencor, se demora para enojarse, pero es más vengativo. Cuando se le llena la taza, explota. Y cuando explota es peligroso. Todo lo analiza, lo mira. Mire en esas más debilidades, por ejemplo, analicemos el otro y miramos unas debilidades más de cada uno. Pasamos, por favor, el flemático. Entonces decíamos que el flemático es una persona calmada, tranquila, fácil de tratar, conciliador, pacificador natural, organizado. Casi siempre el flemático, por ser tan tranquilo, es pacificador, no se desespera. Entonces, si una esposa, y eso pasa mucho, hermano Jorge, a veces en nosotros como cristianos, por lo general, y las mujeres lo dirán, por lo general el hombre es más tranquilo, ¿cierto? Entonces, a medianoche o 1 de la mañana, a veces me pasaba con mi esposa. Una vez me tocó aquí, hermano, era la piecita, era ahí, por ahí como esa columna hacia allá era la piecita donde nosotros vivíamos. Y ahí la niña en la cunita ahí, y era una puertica allá. ¿Recuerdan los antiguos? No dije los viejos, sino los antiguos. Ahí era la piecita. Entonces ahí una noche como a las 12 de la noche, 1 de la mañana, la niña gritando de un dolor, y ella a los gritos. Entonces yo me la traje, yo me levanté, me la traje y me vine por acá, aquí a la plataforma, porque ahí había una puertica y uno salía, y me vine acá y oré por ella, y ya oré y fui, la llevé y me acosté, me quedé dormido. Ya yo fui, me acosté mejor. La niña los gritos otra vez, mi esposa, así es que usted es muy tranquilo. Le dije, ya oramos, y si ya oramos, el Señor va a orar, ¿cierto? Y sí, al rato pasó, la niña quedó dormida. Entonces a veces pasa que el niño desesperado, que el niño del dolor, que llora, y entonces uno ora y ve, no, pero levántese otra vez, que ya está vomitando. Pues por eso oramos, está vomitando lo que le daba cólico. Está vomitando lo que le daba. Entonces uno es más tranquilo. Ellas, al fin, mamá, ¿cierto? Más puede crear eso un problema, ¿cierto que sí? Puede crear un problema. Entonces a veces en la vida cristiana muchas cositas pueden estorbar nuestras oraciones. Por eso es que la Biblia dice, hermano Jorge, que para vivir con una mujer se necesita sabiduría. ¿Cierto? Así dice Pedro. Pedro dice, maridos,
vivir con ellas, se necesita sabiduría. Se necesita sabiduría. Entonces, este señor flemático que es calmado, la mata de la tranquilidad. Vamos pues, mijo, y entonces llega el sanguíneo, llega donde la esposa corriendo, mija, pero baje pues, ya no tiene las maletas listas, nos vamos, nos dejó el bus. Ya salgo. Ya voy. Y el otro abajo, ¿cierto? Hizo. Ya salgo. No, entonces claro, si el otro es bien sanguíneo o colérico, se le salta la chispa. Porque hay unos, por ejemplo aquí hay un pastor que le decimos que es de mecha corta. ¿Usted sabe quién es? Todos lo conocen, que fue pastor acá. ¿Cómo se llamaba? El señor amigo mío Bernardo Gilto, le decíamos que era de mecha corta. Entonces claro, porque es colérico, porque le gusta ya que se hagan las cosas y vamos. Un día me dijo, Omar, esto que ustedes construyeron acá está bien. Yo le dije, sí, nosotros le echamos hierro a eso. Entonces voy a darle al man a las columnas. ¿Sí o no? Y cogió unas columnas que hayan acá y le dio al Madana. Dijo, yo voy a tumbar esas columnas. Entonces, esa calma, esa tranquilidad puede hacer impacientar a otro. Yo no sé si el Señor es flemático porque es muy paciente. Porque es muy paciente. Y la paciencia de Dios nos desespera a nosotros. Nos impacienta porque nosotros queremos que el Señor obre ya. Y Él no obra ya. Es cuando Él, démosle una alabanza, es cuando Él quiere. Porque Él es el rey, ¿sí o no? Él es el rey y Él es el que manda. Pasamos por favor. Entonces, en estas debilidades dijimos que es donde necesitamos que el Espíritu Santo nos moldee. Porque las fortalezas, un sanguíneo en la iglesia es una bendición. Porque es el que recibe la visita. ¿Cómo está? ¿Usted cómo se llama? Bienvenido, siéntate bien. Y a veces van todos los hermanos y cuando van en un bus, ¿quién es el que comienza a cantar? El señor sanguíneo. El señor sanguíneo comienza en el bus. Bueno, van como todos muy aburridos. A ver, saquen la cara, a ver, vamos a cantar. A ver, en el arca de Noé, todos caben. Necesitamos a ese señor sanguíneo. ¿Sí o no? Ay, vamos a cantar, pues hagamos este viaje agradable, tal, y comienza. Van a una reunioncita, un asado, y todos son así. Y pero es que falta que venga el señor sanguíneo. Porque ese llega y llegó con cuento, llegó con esto, y los que estaban ahí despertaron y comenzaron a reír. Entonces hace falta ese señor sanguíneo. Pero decíamos que en esas fortalezas Dios las puede utilizar porque es una persona que se necesita, ese colérico que es para adelante. No, hagámosle, hermano, vamos. Se necesitaba aquí un Bernardo que tumbara las columnas y era, no, vamos a tumbar eso y aplamos esto, y quedó bien. Pero en las debilidades que es una persona indisciplinada, es una persona emocionalmente inestable, es una persona improductiva, es una persona egocéntrica, todo gira alrededor de él, es una persona exagerada y es una persona desorganizada. Un sanguíneo no se ha leído toda la Biblia porque dice, me la voy a leer, y dura 2 días. Al tercer día ya no siguió. Hace voto, yo voy a orar a las 10 de la noche, ora el primer día. Al otro día el melancólico dice, yo dije que iba a orar a las 10 y voy a orar a las 10. ¿Cierto? Entonces, esa
Debilidad, que es una persona indisciplinada. No se disciplina ni para terminar una carrera, ni en un trabajo, ni en una estabilidad. Él se aburre acá, él se aburre allí, y ese puede ser un problema. ¿Sí? No se adapta, es una persona que no tiene esa disciplina, ese control para ser una persona que termine algo, que haga algo. Es emocionalmente inestable. Un sanguíneo hoy, y tal vez eso pasa en muchos campamentos, cuando viene la gente de los campamentos, viene como viniera del cielo, ¿cierto? A los 3 días están lo mismo que como estaban antes de ir al campamento. Eso pasa, a los 3 días están lo mismo que como estaban antes de ir al campamento. Igual, se les acabó el impulso, el ánimo, la gasolina. Entonces son emocionalmente inestables. Un sanguíneo hoy está contento, hoy está feliz, mañana está aburrido, está llorando, mañana está. Es muy peligroso porque con un grupo, ese era el problema de Pedro. Dijimos que Pedro era sanguíneo y que el problema de Pedro era, con un grupo es uno, y con el otro grupo es capaz de hablar de los del otro grupo, con tal de hacerse aceptar por el grupo al que acaba de llegar. Entonces el sanguíneo es capaz de con estos hablar de aquellos y con esto hablar de aquellos. Ese es el sanguíneo, es peligroso. Pedro, pero como hay un señor colérico, un Pablo, como hay un Pablo, y como Pedro el sanguíneo estaba actuando hipócritamente con un grupo, y cuando vinieron los de la circuncisión, entonces ya Pedro no se juntaba con los gentiles. Hay un colérico que le dijo delante de todos, no lo llamó por ahí aparte. Entonces cuando vi que no actuaban rectamente, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si las cosas que yo destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y le da severa cátedra. Lo reprendió delante de todos. Entonces, claro, porque cuando antes de venir los de la circuncisión, Pedro con los gentiles comía, charlaba, pero apenas vinieron se retiró. Eso pasa con el sanguíneo cuando está en un grupito, y pasa en la iglesia, en jóvenes que no reconocen esa debilidad, y entonces por caerle bien a aquella que ella le cae bien, pero que esta no le cae bien a aquella, entonces se forman en la iglesia los grupitos. Entonces es peligroso. Vamos a terminar, porque ya son las 8:15, va a terminar solo esta debilidad para que terminemos, porque este es un tema de rato, de largo, de ampliar. Pasamos por favor el colérico. El colérico, que es la persona rencorosa porque es muy iracundo, pero es dominante, es sarcástico, es cruel y es una persona fría. Es decir, el colérico es sarcástico. Ustedes saben qué es sarcasmo, ¿cierto? Es decir las cosas con una intención de herir, ¿cierto? No, pues tan bonito el cabezón, ¿cierto? Con una intención de herir. Entonces el colérico es eso, es sarcástico. ¿Sí? Es sarcástico. Es decir, es como la zorra. No, esas uvas están verdes, al fin y al cabo yo tampoco quería, ¿cierto? Es sarcástico, es cruel. Los esposos coléricos no tienen consideración con las esposas que trabajan todo el día. ¿Y qué ha hecho usted todo el día? ¿Qué ha hecho? A ver, ¿qué ha hecho? Yo vengo cansado de trabajar. Entonces son crueles, son dominantes. Y ahí es donde necesita que el Espíritu Santo le moldee esa debilidad, se la moldee, se la transforme o se la controle, porque en la iglesia no pueden haber esos
sarcásticos, crueles, esos dominantes. No, en la iglesia necesitamos que todos tengamos el fruto del Espíritu. Pasamos, por favor, y el melancólico, decíamos que es una persona variable, puede ser variable, que es propenso a la persecución, a perseguir o a sentirse perseguido, es vengativo, decíamos que es, no le hagan a un melancólico porque es vengativo, es encerrado o taciturno, quiere decir que él sus problemas se los traga solos, no le cuenta a nadie nada porque casi no habla, y uno le dice, ¿por qué está llorando? ¿Qué le pasó? Nada, porque el melancólico también es muy sensible y llora por todo. Llora por todo. Entonces a veces uno dice, el esposo que le dice algo a la esposa, ya sea en charla o como sea, y al momentico la vio por ahí llorando, y dice, ahí está otra vez llorando porque llorona así es, vea. ¿Qué le pasó? Nada. 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 Entonces es muy encerrado en sí, muy encerrado, taciturno, poco control de sus emociones. Y entonces decíamos que por eso una persona vengativa, rencorosa, ¿cómo le puede el Espíritu Santo moldear? Voy a analizar el flemático y le leo cómo el Espíritu Santo puede moldear cada uno de ellos ya. Pasamos, por favor. El Señor tranquilidad, el flemático es sin motivación, es tacaño, es indeciso, es cobarde y es egoísta. Todo lo quiere él, solo para él. Él es el que no da, ¿cómo es que decían las abuelas? No da puntada sin. ¿Cuántos conocieron el dedal? ¿O les tocó con dedal? La hermana que es esposa de sastre, ¿no? Hermana, es esposa de sastre. Entonces, claro, con dedal era que ponían el cosito aquí para poder meter la aguja y que no lo chuzara, ¿cierto? El dedal. Entonces no va puntada sin dedal, y eso es la situación. ¿Cómo el Espíritu Santo puede controlar cada una? Y voy solo a terminar con esto diciendo la mayor necesidad de cada uno. Entonces, la mayor necesidad de este temperamento melancólico, la mayor necesidad es caminar por fe, ver el futuro con optimismo. El Espíritu Santo puede ayudarle a amar a los demás y ser menos exigente, y así mejorar su capacidad de relacionarse, obedecer y confiar más en el Señor y no en sí mismo, cambiar su pesimismo por gratitud, superar su espíritu crítico y olvidarse de sí mismo y servir a los demás, y entender que Dios quiere su disposición y no su perfección, porque es que el melancólico es perfeccionista a morir. Y en el hogar o en la iglesia o en las directivas, pues tiene que haber un melancólico, porque si el sanguíneo lo ponen a acomodar una cartelera, la puso y quedó así, no, así está buena, así está buena. Pero llega el melancólico, eso no está bueno, hermano. Ya, el negativo, pues. No, es que como mareo tan feo. No, mire cómo está torcido. Además, eso debía llevar por aquí una franjita, por aquí otra, debía llevar aquí, mejor dicho, le ponen los pelitos a la calavera. Entonces, porque es perfeccionista, estético, ¿eso es malo? ¿Cierto que no? Es bueno, solo que a veces al señor sanguíneo lo impacienta, o al señor colérico, pero es bueno. Entonces, es que no miren toda la perfección, porque el problema del melancólico es que todos tienen que ser como él, así de pulidos, así de estrictos. El señor melancólico conoce por su vestir, todo es cierto,
y que ir bien. El sanguíneo, así estoy bien, ahí estoy bien, ya, ahí estoy bien. ¿Sí o no? Mijo, pero esa corbata está muy fea. No, es que usted es cansona. ¿Cierto? Entonces, claro, puede causarle a veces dificultades. Entonces, no, olvidarse de sí mismo y servir a los demás. Y entender que Dios quiere su disposición y no su perfección. El flemático, su mayor necesidad, reemplazar su carácter apocado, de tranquilidad, turbado, desconcertado o temeroso. Ganar confianza en sí mismo, basado en una vida controlada por el Espíritu Santo. Amar y comprometerse con los demás, neutralizando su egoísmo, su indiferencia. Desarrollar motivación por su trabajo, percibiendo las necesidades de aquellos que lo rodean, dejando de lado su pereza y lentitud. Debe superar su pasividad, debe entregarse a sí mismo, dejar de actuar como si fuera un creyente y serlo realmente, admitir sus temores como pecado y tratarlos como tal, no aparentar ante los demás calma, autosuficiencia cuando por dentro hay tormenta, no desperdiciar oportunidades de servir al Señor a causa de su temor a las personas y su inseguridad, tanto en su familia como en la iglesia. Entonces mire que hay muchas cositas para que el espíritu le controle al flemático, ¿verdad? Porque, vuelvo y digo, es el que no se motiva nada. Mano, vamos a hacer este evento, va a ser así, otra vez, eso ya se hizo y no dio resultado. Otra vez vamos a hacer otro bazar. El colérico, su mayor necesidad, poner al control del Espíritu Santo su carácter violento. El Espíritu Santo puede ayudarlo a tener un corazón compasivo, perdonador, ser menos sarcástico, menos dictatorial, más dispuesto a escuchar a los otros. Dicen que el que sirve para psicólogo, hermano Jorge, es el flemático, porque es capaz de sentarse a escucharlo a usted 2 horas sin hablar. En cambio el sanguíneo, sí, venga, lo escucho. Aguarde un momentico, aguarde. Ahora sí, sigamos, ¿en qué íbamos? Y entonces vuelve y comienza a encarrilar al otro. Guarde. Ahora sí que, no, ya no le cuento nada. Ya no le cuento. ¿Cierto? No tiene. No, que ya no le cuento nada. Entonces muchas esposas llaman al esposo: mi hijo, le voy a decir algo, pero dígame pues rápido, ya, dígame. No, entonces no le digo nada a mí. Ya se abrió el problema. Entonces, claro, el flemático puede sentarse y escuchar fijamente. Hay una señora que cobra 100,000 pesos la consulta solo por escucharlo a usted. Oiga, y va la gente, tiene que pedir cita con 2 meses o 3, y llega y se sienta, lo oigo, lo escucho y comienza a hablar, y cuando salen dicen: qué doctora tan buena. Oiga, qué doctora tan especial, y no dijo nada. Lo escuchó. Por eso, esposos, a una mujer no le diga nada, escúchenla. Ser más tolerante, comprensivo, menos. Hermano Jorge dice que cobra 50 pro templo. A escucharlo. Menos ofuscado, rebelde o terco. Saber que los demás pueden tener buenas ideas, porque es que al colérico no le sirven las ideas de otros, ¿cierto? Y si no se hace lo que él dijo, entonces dice: entonces me voy a usted lo que les dé la gana, y se va. No, saber que
que los demás también pueden tener buenas ideas, ser más sensible a las necesidades ajenas, confesar su carácter violento y su crueldad ante Dios y desarrollar su belleza interior mediante horas de oración. Aquí se le dice al colérico: ore horas para que Dios lo controle, porque hay hermanitos, no me digan que aquí en Gaitán no hay hermanitos coléricos, bravos, iracundos. Sí, yo cuando veo una iglesia que a veces muchos dicen, no, no es aquí, eso es por allá, no, yo digo aquí también. Y terminamos con la necesidad del sanguíneo, su mayor necesidad. Necesita que el Espíritu Santo estabilice sus emociones, porque es inestable. Hoy le dice al Señor gracias por la salvación, mañana le dice: Señor, ayúdame que estoy perdido. Sí. Ayúdame, Señor. Hoy dice: yo soy un rey. Mañana dice: yo soy una basura. ¿Cierto? Entonces, que estabilice sus emociones, calmar su espíritu intranquilo. Con la ayuda de Dios puede llegar a dominarse a sí mismo, disciplinar su vida. Debe pedirle al Espíritu Santo que le ayude a reducir la atención que se dedica a sí mismo, su costumbre de dejar proyectos por la mitad, sus hábitos desorganizados deberán convertirse en cosas del pasado a medida que adquieran madurez en la vida cristiana. Con la ayuda del Espíritu Santo llegará a ser más productivo, a ser más responsable, a ser digno de confianza, a desarrollar una vida más autodisciplinada, a reemplazar su yo por una humildad genuina. Porque el sanguíneo dice: ay, yo como soy de humilde. Yo como soy de humilde, ¿cierto? Entonces, hermano, que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude. Dios les bendiga.